El magíster Dilian Alexander Stein. Soy el docente que le facilitará el curso de didáctica a nivel superior. En esta ocasión veremos el primer módulo titulado Procesos de enseñanza-aprendizaje e introducción a la didáctica, y vamos a estar introduciendo este tema desde el punto más importante, que es el cómo se conceptúa el aprendizaje del estudiante. Para eso, a mano derecha tenemos nosotros el esquema mental del aprendiz, que debemos relacionar y ver que el aprendizaje es como un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, aprovechando toda su capacidad de conocer para reestructurar sus esquemas mentales, enriqueciéndose con la incorporación de un nuevo material que pasa a formar parte del sujeto que conoce. Como podemos observar en la línea amarilla del círculo, vemos el objeto de aprendiz, del aprendizaje, o sea, los contenidos que están fuera del individuo. Entonces, es el rol de nosotros como docentes incorporar, hacer que esta información forme parte del individuo, del aprendiz, del estudiante. Por eso nos catalogamos a todo el que enseña, no importa la disciplina que sea, como mediadores profesionales de la educación. Nos toca hacer que ese objeto, a través de estrategias metodológicas, técnicas, didácticas, que los estudiantes pongan en práctica, puedan esquematizar el aprendizaje a través de que esos objetos se incorporen a la estructura cognitiva. Por eso es importante conocer los procesos que se dan dentro de los procesos cognitivos que se desarrollan en el individuo. Primero, se encuentra la información que se presenta. Esta información puede ser conceptos abstractos sobre un tema, pueden ser también figuras, pueden ser elementos, pueden ser procedimientos que haya que hacer en un laboratorio. Realmente es información, es inteligible, y ahora el individuo, una vez la tiene clara a través, ¿verdad?, de lo que se da en su zona ejecutiva a nivel cerebral, se comienza a desencadenar un proceso bien interesante, ya que hay que establecer una lógica, y ahí juega una parte muy importante las técnicas y las estrategias didácticas que el docente planifique para que el estudiante ejecute. Ejemplo, un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro comparativo, puede ser el desarrollo de un cuadro de algoritmos si se trata de matemática. Esa lógica debe ser propuesta desde la enseñanza a través de las estrategias de aprendizaje y la técnica que el docente escoja para que el estudiante elabore. Esa lógica es la que va a ayudar a que el estudiante reestructure y reordene los nuevos procesos, construyendo sus saberes. Por eso es importante que esa lógica esté bien estructurada, porque es cómo se presenta la información que se quiere aprender y cómo se estructura a nivel cerebral. Por último, hay que tener claro que todo proceso de enseñanza-aprendizaje en la didáctica implica que no solamente el estudiante debe aplicar técnicas didácticas específicas y hacer una tarea para incorporar, ¿verdad?, la información y darle una estructura a nivel mental, sino que debe siempre el docente proponer cómo se aplica ese conocimiento y darle la oportunidad al estudiante que desarrolle práctica, que se equivoque, que vuelva y reordene, hasta lograr lo que se llama un metadato, que es lo que queda fijado de acuerdo a la experiencia que el estudiante va desarrollando. Aquí cobra una importancia muy grande el aprendizaje previo de los estudiantes. Entonces, este esquema mental nos ayuda a entender qué rol le toca al docente desde la didáctica. Le toca, pues, primero tener información organizada, presentarlas con mapas conceptuales para que esa información pueda llegar. Puede ser otro tipo de actividad. Segundo, establecer una hoja de ruta en cuanto a las estrategias didácticas que deben desarrollar los estudiantes y cómo usted también va a desarrollar sus estrategias de enseñanza, para que los aprendices puedan incorporar una lógica que les ayude a ponerla en práctica con situaciones reales de la vida cotidiana. Esto ayudaría a formar lo que se llaman los metadatos, que es cómo se usa la información que se ha estructurado de manera lógica. Quiero avanzar diciendo que el aprendizaje significativo es la clave de todo este proceso, desde el punto de vista de que los conocimientos previos son la base, la sustancia
para que los estudiantes puedan avanzar en su aprendizaje de manera segura y de manera, digámoslo así, apropiarse de los nuevos saberes. Entonces es importante el elemento de la disponibilidad del alumno también para que se dé el aprendizaje significativo. No solo basta tener conocimientos previos, saber qué conocimientos tienen nuestros estudiantes, sino también motivarlos para que ellos sean desafiados por sí mismos y ellos tengan la disponibilidad de aprender lo que van a estudiar. Y por último, y no menos importante, son aquellas actividades que hablábamos hace un rato en la diapositiva anterior, que deben tener una finalidad. Los aprendizajes deben tener una finalidad a través de las actividades. Entonces el aprendizaje significativo se va a lograr mediante esas actividades que el estudiante puede ir realizando, brindando cierta satisfacción cuando las realiza, pero sobre todo que se relacionen con lo que aprende y con su propia experiencia. Es ahí la clave del éxito. El docente debe establecer clara relación entre las expectativas de desempeño de un tema con la realidad y el contexto, ya sea laboral, profesional, cualquiera de los contextos intrapersonales, cultural, tecnológico, cualquiera de la que perciba el docente que el estudiante debe utilizar ese conocimiento, pues debemos ser creativos como docentes y traerlos a esa experiencia que la vincule con la experiencia de aprendizaje, de modo que se integren experiencias de aprendizaje, tanto las que él sabe como las nuevas que queremos que él incorpore. Queremos decirle algo muy importante. El aprendizaje que educa exige actividad del sujeto. No podemos seguir teniendo una educación pasiva y menos a nivel superior. El estudiante debe ser desafiado a trabajar, a incorporarse, a verse expuesto a desempeños muy cercanos a su realidad. Y si se trata de un ámbito profesional, con mucho más razón, ya que él es el quien debe realizar el proceso de relacionar con sus experiencias previas al objeto el nuevo material para incorporarlo a sus estructuras mentales, a sus hábitos, habilidades, actitudes y valores, y debe tener razones para hacerlo, que es la motivación. Hay que despertar la motivación de manera extrínseca para que de la motivación intrínseca que ya él trae incorporado, porque ha sido, ¿verdad?, una persona que ha elegido una carrera, pueda entonces desear estar ahí. Entonces es importante que el docente capte en el medio circundante cuáles son las aplicaciones directas de lo que va a enseñar. Yo les recomiendo algo muy importante. Establezca 10 expectativas de desempeño en su curso. Y usted pregúntese qué deben saber mis estudiantes cuando salen de este curso, tomando en consideración el currículum, las competencias, el perfil de egreso del estudiante de la carrera y el perfil de egreso de la asignatura que usted está dando. También mire hacia afuera cómo se aplica lo que aprende en el campo laboral. Eso va a enriquecer que las prácticas sean muy cercanas a lo que se requiere y por ende vamos a tener estudiantes con ese deseo de querer aprender lo que se les va a enseñar. Entonces es importante que no solamente debemos estructurar esos saberes, sino tomar en consideración lo que hemos dicho a través del currículum por competencia. El currículum por competencia, que básicamente nuestra universidad, ¿verdad?, se aboca a desarrollar, considera que la integración del saber ser, el saber conocer y el saber hacer va a implicar que el docente prepare actuaciones integrales para el estudiante, que el estudiante actúe de manera integral en cuanto a lo que sabe, que es el contenido que se va a desarrollar. Me refiero al contenido fáctico, de hecho, de datos, de procedimiento, pero también que incorpore una forma de actuar adecuada a las normas éticas dentro del campo laboral que se mueve, sin dejar atrás las habilidades y destrezas que debe demostrar, ya sea en el orden tecnológico, en el orden de la redacción, en el orden del pensamiento crítico. Entonces, cuando una persona actúa integrando el saber conocer, el saber ser y el saber hacer en distintos escenarios, podemos decir que es competente. Entonces, lo que aprende lo hace competente. ¿Para qué? Para identificar, para analizar, para resolver problemas del contexto. Y queremos decir que cuáles son esos contextos que hablábamos hace un rato. Yo como docente debo estar claro que mi estudiante se mueve en la vida en 5 contextos. ¿Por qué? Porque estamos educando para la vida profesional, pero también para la vida integral como ser humano y parte de la sociedad. Hay un contexto familiar y vecinal, convivencia y relaciones interpersonales. Entonces la didáctica tiene que tener ese componente que permita no solamente
que él se mueva en el contexto laboral y profesional, que es muy importante para el acceso al mundo laboral, sino que también aprenda a convivir con sus pares alrededor y que también tenga claro de que hay un contenido académico que hay que apropiarse. Entonces yo como docente debo integrar en mi propuesta de enseñanza-aprendizaje aquellos toques que enseñen al estudiante a gestionar su propio conocimiento, ¿verdad? Para que se convierta en un aprendiz permanente, pero también que aprenda a convivir de manera interpersonal con los que lo rodean. Así el saber ser, el saber conocer, se van integrando. ¿Para qué? Para desarrollarse en un mundo laboral. Aquellas expectativas que hablábamos, cuáles son esas habilidades, destrezas que debe tener el estudiante. Pero también hay un contexto personal, y un contexto personal desde el punto de vista de la autoestima y el ajuste de la persona, el altruismo y el deseo de ser feliz con lo que se hace. Miren cómo se va mezclando los 4 contextos que yo debo promover en el aula de clase a través de las propuestas de estrategias didácticas que vamos a ver en este curso. También está el contexto tecnológico, y más con el advenimiento de la IA. Tenemos que estar claros en que nuestras prácticas didácticas deben incorporar aquellos recursos que permitan a los estudiantes no solamente tener acceso a aplicaciones en la web, sino también a conocer cuáles son las limitaciones y cuáles son las implicaciones éticas de utilizar la inteligencia artificial y todos los recursos, digámoslo así, mediáticos, tecnológicos que nos presenta hoy el siglo XXI a través del avance de la tecnología digital. Entonces es importante que todo debe estar claro, que debemos cerrar esa brecha, no sea solamente de tener un equipo, ni saber utilizar un app, sino para qué me sirve, cuáles son las limitaciones, cómo funciona la IA. Es ahí el tecnológico ambiental. El dominio de las tecnologías de la información y la comunicación debe estar incorporado en mi práctica didáctica. ¿Para qué? Para hacer TAC, tecnología de aprendizaje y conocimiento. Pensamiento crítico, reflexivo, que sepan argumentar y utilizar la inteligencia artificial no solamente para buscar información, sino para crear, para evaluar y para tomar decisiones y poder decir si lo que le entrega la inteligencia artificial es correcta o no. Es un gran desafío que presenta hoy la didáctica. Cómo integrar aquellos entornos familiares, vecinal, académico, educativo, personal, laboral, profesional y tecnológico ambiental es el reto que le propone la nueva didáctica para el desarrollo de competencia. Por eso es importante que la metodología de la enseñanza debe responder a la manera de comprender la relación que se establece entre el que aprende y el objeto de conocimiento, llámese el contenido, habilidad, destreza o valores que se quieren que el estudiante los incorpore. Y es importante transitar de un método tradicional memorístico a un método activo, donde el estudiante conecte visión, búsqueda, innovación, ¿por qué no estrategia, por reformulación de errores? Todos estos elementos forman parte de una didáctica que no es estática, que no es tradicional, sino que implica actividad cognitiva y actividad física de parte del estudiante. El proceso de enseñanza-aprendizaje entonces se articula de manera muy sistemática, pero no rígida, ya que a partir de los objetivos declarados, que es nuestro punto de partida, en los diferentes planes de estudio, se va a inferir, o sea, se va a proponer qué pienso yo desde la actualidad en las instituciones, cuál es el reto de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez más motivador. Mire esta palabra, cada vez más motivador, con el fin de que los estudiantes puedan integrar a su personalidad conocimientos, valores, habilidades, capacidades de realizar tareas solo a través de la elevación de los niveles de autoaprendizaje, independencia y creatividad. Qué interesante esto. Aquí hay un videito que los invito a lo busquen en internet, se lo puedo dejar, proceso de enseñanza-aprendizaje, lo voy a dejar aquí en esta unidad número 1, para que ustedes, pues el enlace se lo dejaré en la unidad número 1, junto con esta presentación, para que ustedes profundicen un poco sobre estos apuntes didácticos sobre informática educativa en el aula. Y es importante que nosotros sepamos que el estudiante debe promover su autoaprendizaje, y nosotros somos aquellos los que le daremos el camino a través de la didáctica
para que ellos puedan ser facilitados al aprender. Enseñar es facilitar el aprendizaje. Ahora, la metodología es el camino y la estrategia de aprendizaje es el que marca cómo se va a desarrollar ese proceso de enseñanza. He aquí el rol de la estrategia de enseñanza y de aprendizaje. En el caso de la estrategia de aprendizaje, constituyen un proceso que comienza cuando existe un problema. ¿Qué quiere decir? Si el problema que yo voy a plantear, llámese un dilema ético, un problema a solucionar tecnológico, un problema a solucionar en matemática, un problema a solucionar de, por así decirlo, científico, es lo que surge de la naturaleza. Entonces, es de aquí que si yo tengo las expectativas de desempeño, que son las cosas que suceden en la vida real dentro del campo laboral que estamos desarrollando con nuestros estudiantes para que ellos puedan enfrentarse a esa realidad, yo tengo que aprender a identificar como docente los problemas, traerlos al aula para proponerle desafío a mis estudiantes y que ellos también aprendan a identificar problemas, no solamente a resolverlos. Entonces, consiste y comienza la estrategia de aprendizaje es mirando cuál estrategia de aprendizaje se adapta a ese problema para poder tener una solución de manera científica y coherente. Mire qué interesante. El docente, como un catalogador de problemas y situaciones de acuerdo a la experiencia que conoce, en el proceso de enseñanza establece una metodología y los estudiantes se les propone una estrategia de aprendizaje mediada por el docente para que ese objeto de aprendizaje cobre una lógica y se convierta en un metadato a través de la práctica. Así lo vemos cuando decimos que las estrategias de aprendizaje constituyen un proceso que comienza cuando existe un problema propuesto por el docente o buscado por el mismo estudiante a través del tema que queramos desarrollar. Entonces él va a continuar cuando se aplica el plan de solución previsto. ¿Por qué el plan de solución? Porque son las etapas en que se cumple el proceso de desarrollo de las estrategias de aprendizaje. Y aquí vamos a hacer énfasis en el módulo 3. Vamos a ver bien estas estrategias para poder ayudar a los estudiantes a resolver problemas en el ámbito, cualquiera de los 5 ámbitos y contextos que hemos visto. Se regula a partir de situaciones fortuitas que afloran y finaliza cuando se ha solucionado el problema o cuando se comprueba la imposibilidad de resolverlo y con la valoración de lo realizado. Aquí está claro de lo que hemos estado explicando, pero los problemas concluyen ya sea cuando se llega a un lugar y dice no se puede resolver, pero se intentó desarrollar, es lo más importante. O se resuelve a través de las etapas también que se han aplicado y el estudiante en equipo o individual aprendió a aplicar estrategias. Se apropió de un proceso de resolución de problemas. Y yo creo que la tarea más importante es esquematizar cómo el estudiante puede, a través del aprendizaje en proyecto, a través del aprendizaje basado en estudio de casos, en resolución de problemas, en aprendizaje basado en servicio, puede aprender a no solo identificar problemas en su ámbito, ya sea los 5 contextos que mencionamos, el vecinal, el de gestión de la información, el tecnológico, el intrapersonal, todos los que mencionamos. En esos contextos hay problemas, porque él se mueve ahí y nos toca a nosotros en la didáctica enseñarles cómo implementar las estrategias para primero determinar, identificarlo y luego traerlos al aula. ¿Para qué? Para que ellos hagan un ajuste de querer resolverlo a través de la metodología y la estrategia que nosotros vamos a establecer. Ahora, ¿cómo se da ese proceso? Ese proceso implica que para el desarrollo de competencia, esa integración de saberes, saber conocer, saber ser, saber hacer, los docentes prestamos instrucciones a través de la estrategia. Ya estamos metiendo la estrategia, le prestamos instrucciones a los estudiantes para que ellos desarrollen habilidad y destreza. Estas instrucciones las podemos determinar como las técnicas didácticas. Mire qué interesante. Toda persona trae funciones, ¿sí? Funciones innatas. Y nos toca hacer una mediación social. Aquí vemos un docente dando instrucciones para que apliquen alguna técnica de resolución. Estarán analizando algunos datos, sus 3 estudiantes, y luego entonces los coloca en la práctica. Y ellos practican, se equivocan. Y nosotros los docentes no tememos que se equivoquen. Al contrario, están haciendo ajustes. Recuerden que la información, el objeto se está convirtiendo aquí en información, pero
hay una parte que hay que practicar para que ese se convierta en un metadato y quede fijado. Eso hace que se forme la nueva habilidad. Y esa habilidad forma una nueva función en el andamiaje cognitivo. Recuerden, los procedimientos bien establecidos a través de estrategias y técnicas definidas por el docente hace que el estudiante, con su estrategia didáctica de aprendizaje, vaya y practique, ya sea un procedimiento para que él, en el ámbito de la gestión, en este caso aquí hay varios ámbitos donde se están desarrollando. Aquí está el trabajo regulado en equipo vecinal. Aquí está mire la satisfacción que sienten esas estudiantes porque están aplicando los conocimientos, están gestionando sus aprendizajes, pero también están sintiendo que aprenden, y eso hace que haya un ajuste de felicidad en su autorregulación. Crea entonces la habilidad y la destreza mediante estrategias para resolverlo. Esa nueva estrategia crea una nueva función compleja, y esa nueva función compleja le hace tener un conocimiento específico, quién sabe, para manipular, para evaluar en algún momento datos específicos en alguna ecuación, y es ahí donde se hace el individuo competente. Es decir, integró el saber de conocimientos, el saber el querer tener una actitud correcta y la habilidad desarrollada detrás de la práctica. Entonces, ¿en qué podemos concluir del rol del docente en la didáctica? Que los docentes prestamos instrucciones a nuestros estudiantes para que ellos desarrollen habilidades y destrezas, haciendo los ajustes que puedan permitirle identificar y resolver problemas de manera eficiente e idónea. Este es lo que es una competencia, y hacia allá va la didáctica moderna. Ahora, hay que destacar algo muy importante. Y es que nosotros tenemos que forjar el desarrollo de la competencia desde la racionalidad de base científica y empírica. O sea, aplicar métodos, estrategias, técnicas, implica que nuestros estudiantes las pongan en práctica, como la hemos visto, pero a través de la experiencia, de manera coherente y ordenada. Eso hará que exista un aprendizaje y conocimiento profundo. ¿Por qué? Porque se queda como un metadato. ¿Por qué? Porque hay un proceso detrás de esto. Y esto es lo que no se ve, lo que está en el individuo, lo que está debajo acá en la superficie de abajo, en la parte de abajo del iceberg. Entonces es importante que cuando ese estudiante cumple todo ese proceso que vimos anteriormente, se desarrolla a través del pensamiento crítico y reflexivo esa resolución de problemas que crea la habilidad para sentirse seguro de poder enfrentar el desempeño y tener una satisfacción de que se cumple con la expectativa de desempeño profesional, personal, de gestión de conocimiento, el uso de las TIC, de las TAC, el uso de la inteligencia artificial. Y cuando eso sucede, entonces se necesita tener claro un contenido y una alfabetización digital, porque ya el siglo XXI enfrenta, ¿verdad?, el estudiante una situación que debe de llevarlo a que ese pensamiento crítico de poder juzgar, analizar, escoger, evaluar lo que le entrega la tecnología para resolver un problema específico, ¿verdad?, lo hace capaz de poder vivir una ciudadanía digital. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claro que el estudiante se puede mover a cualquier situación nueva, y es a donde transfiere el conocimiento a una nueva situación, y eso se llama competencia. ¿Por qué? Porque ya tiene un aprendizaje de conocimiento profundo gracias a las técnicas y estrategias que usted desplegó en esa situación donde usted le prestó instrucciones. Luego él forja en él un pensamiento crítico que se va construyendo, reflexivo, a partir de contenido y la alfabetización digital. Una vez que tiene eso, lo puede transferir a cualquier situación nueva, cualquier problema en el trabajo, en el ambiente. Entonces, qué importante es la didáctica cuando nosotros preparamos una clase, y no solamente una clase, proponemos estrategias de enseñanza y aprendizaje para nuestros estudiantes de forma integral, que les permiten transferir su conocimiento a nuevas situaciones, los hace a ellos competentes. Ahora, ¿cuál es el rol de la universidad? ¿Cuáles son los campos, verdad, de estudio de la psicología científica que nos permiten desarrollar todo lo que hemos visto? Hay leyes
del proceso de enseñanza-aprendizaje que no podemos nosotros obviar. Primero, que tenemos que aplicar metodologías novedosas para direccionar el aprendizaje. Segundo, organizar el conocimiento científico, como lo vimos, es una base de manera científica, y luego lo práctico, y es la formación de habilidades. Hacia allá debemos ir en las leyes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Metodologías claras, que el estudiante comprenda hacia dónde vamos, con objetivos claros, y que perseguimos que el estudiante desarrolle en los 5 ámbitos que hemos hablado. Un conocimiento organizado, instrucciones precisas para que las habilidades de práctica y desarrollo, ¿verdad?, se desarrolle a través de la praxis, a través de lo que nosotros queremos que ellos desarrollen para su nuevo aprendizaje. Existen principios del aprendizaje, no solamente leyes como la que hemos visto, sino principios y leyes que nos van a ayudar a que se desarrolle un aprendizaje y que facilite ese aprendizaje. O sea, enseñar es facilitar el aprendizaje, pero hay leyes del aprendizaje que son factores facilitadores. Por ejemplo, el aprendizaje colaborativo. Aquí en pantalla les muestro el tema de relacionarse, intercambiar ideas, experiencias, debatir, ayudar. Hay teorías como la de Lancaster, Dewey, Freinet, De Crowley, Piaget, Stenhouse, Milani y Freire hablan sobre esto. Voy a ir rápido. La multisensorialidad, que se refiere a aprender mejor implicando más sentido, o sea, la vista y estilos de aprendizaje. Está la ley del ejercicio. Se aprende repitiendo las acciones, imitando. Está la ley del efecto, que es repito lo bueno, hay un premio, evito lo desagradable, hay un castigo, el fracaso desmotiva. Está la ley de la relevancia y la novedad. Se memoriza mejor lo que interesa. Importante para nosotros saber eso, que el estudiante memoriza mejor cuando algo le interesa, se ve importante, es nuevo, es insólito. O sea, hay una expectativa en el estudiante. Cuando hay una secuencia lógica, también ayuda al aprendizaje. De todo a las partes, se va de todo lo que existe en el universo a las partes. De lo sencillo a lo más complejo. De lo concreto a lo abstracto. De lo práctico a la teoría. Es importante establecer estos parámetros a la hora de preparar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El impacto emocional. Como implicación emocional, el aprendizaje es más duradero. Las diferencias individuales. Aprovechar nuestras inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje, ¿verdad? Garnet y Sócrates hablaron de esto. Es importante que nosotros sepamos que los que están ahí en negrita son autores que le pueden ayudar a usted a profundizar sobre estos temas. Hay otras leyes de aprendizaje de factores que inhiben el aprendizaje. Ahora ya no vamos a ver las que facilitaron o los factores facilitadores, sino las que inhiben. Por ejemplo, la resistencia al cambio que existe en las personas, de nuestras pautas de conducta. Ahí hay un problema para el aprendizaje porque se crea obviamente estrés y bloquea la zona ejecutiva, no se irriga aquella sustancia que facilita que el engranaje de los axones a nivel de neuronas puedan hacer contacto y conexión más fuerte. ¿Por qué? Porque hay irritación, como cuando una persona se resiste a hacer una prueba o se siente tensionado, va a fracasar generalmente, precisamente por esto. La extinción, los aprendizajes que no se usan tienden a extinguirse, lo que se llama la poda neuronal. Después de cierto tiempo, aquellos aprendizajes que no se utilizan, por eso es importante que para formar un metadato hay que someterlo a práctica, si no los estudiantes no aprenden. Ahora, potencia la aplicación en contexto. Eso es lo más importante de los principios didácticos. Utilízalo. Por ejemplo, hay 4 principios para el modelo de enseñanza que usted puede hacer o desarrollar como docente y que van a producir en el modelo de aprendizaje resultados poderosos. Por ejemplo, el primer principio, que es el desarrollo de la competencia del alumno. Eso va a producir en el modelo de aprendizaje del estudiante aprendizaje significativo. El segundo principio, promover el aprendizaje entre iguales. Utilizar siempre que trabajen colaborativamente. Eso va a hacer que en el modelo de aprendizaje él aprenda a trabajar de manera conjunta, colaborar y saber que él tiene un rol dentro de un equipo al cual él también se debe en ese equipo y debe cumplir. El tercer principio, orientar al éxito educativo a nuestros estudiantes.
¿Qué quiere decir? Revísalo, vuelve a revisar la tarea, trabájenlo, tenga preguntas ustedes preelaboradas para ayudar y encaminar a los estudiantes. Eso va a ayudar a que ahora inclusive con la IA podemos hacer que el aprendizaje sea más personalizado y accesible a todos. El último principio, que es la estimulación del protagonismo por parte del alumno y de su motivación. Importante que él sea el rol, el centro, y que el 70% de la exposición la desarrolle él, de los trabajos lo desarrolle él. Eso va a desarrollar en él el compromiso activo del alumno en ese modelo de aprendizaje. Es decir, el modelo de aprendizaje del estudiante se va a formar en función del modelo de enseñanza que usted desarrolle. Un aprendizaje significativo, colaborativo, personalizado y accesible, y que desarrolla el compromiso activo del alumno, es el modelo de aprendizaje del siglo XXI. Jean Piaget habla sobre el desarrollo del conocimiento. Y nos ayuda a esto porque todo lo que hemos hablado de ese modelo didáctico, el modelo de aprendizaje didáctico en el estudiante, nos dice a nosotros que no es un proceso pasivo, es construido y no es un procreador. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, nosotros no transmitimos conocimiento, como muchas veces escuchamos a docentes decir: yo le transmito conocimiento a mi estudiante, o mi estudiante adquiere. No, él desarrolla, él construye, y usted tiene que preparar las instrucciones, como lo vimos hace un rato, para que él sea competente en ese proceso coherente. Hay tres componentes importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el objeto de este estudio que estamos haciendo para que la didáctica sea lo que es. Primero, el docente o el profesor es el que planifica, selecciona estrategia y evalúa procesos y productos. Ese es su rol. El estudiante entonces sigue procedimientos, interactúa con los recursos y materiales preparados por usted y por él mismo también, reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y los contenidos u objetos educativos, que son los objetos que están fuera, como lo dijimos en la primera diapositiva, son herramientas esenciales para el aprendizaje. O sea, los datos, los procedimientos, los principios, los conceptos y los valores y las actitudes. Los principios de la enseñanza de aprendizaje: un principio se define como una verdad básica o fundamental, o una directriz que sirve como la fundación para la determinada área de enseñanza y se puede aplicar a situaciones específicas. Existen 7 principios que nosotros no debemos obviar. Esos principios son, según la OCDE 2010, la naturaleza del aprendizaje. El primero de los principios es: los aprendices tienen que estar al centro. Ellos son el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. 2. La naturaleza social del aprendizaje. El aprendizaje es natural, es algo que se produce aunque no tengamos escolaridad. Siempre el individuo, por ser individuo, tiene la capacidad de aprender. Por eso no debemos decir: me entendiste, me comprendiste. No, me di a entender, porque se supone que nosotros, que somos los mediadores profesionales de la educación, debemos preocuparnos por llevar nuestra enseñanza y que logre el objetivo. Enseñar es facilitar el aprendizaje. Hay una capacidad nata de aprender por los seres humanos. Las emociones son esenciales para aprender. Muchas veces se ha despreciado las emociones. Las emociones son fundamentales porque al emocionarse trabaja la otra parte del cerebro que muchas veces se encuentra sin utilizar. Y es aquella otra parte, acá arriba, a nivel de corteza cerebral, que produce, ¿verdad?, que los conocimientos fácticos, habilidades y destrezas puedan ser conectados con mayor facilidad con el arte, con la música, con el ejercicio, ¿por qué no así decirlo? Reconocer las diferencias individuales nos permite a nosotros, a través de las formas de aprendizaje y los estilos de aprendizaje de Gardner, entender que algún contenido puede ser proyectado a través de un proyecto y desarrollar un objetivo a través de un proyecto, resolver un problema. Hay un despliegue de recursos que usted debe preparar para que sus estudiantes escojan el mejor camino para resolver el problema. Esa estrategia es la que el aprendizaje basado en problema, proyecto, permite que el estudiante tenga la oportunidad de aprender a su propio ritmo, y máxime con el advenimiento de los tutores virtuales que ofrece la IA. Es importante que nosotros como profesores entendamos y aprendamos cómo funciona esta tecnología para ser más adaptativa y apropiada para nuestros estudiantes. El número 5 es incluir todos los estudiantes, no deje a nadie afuera.
El trabajo colaborativo es fundamental, como lo hemos dicho, en el estilo de aprendizaje, porque así se presenta también el mundo laboral y la sociedad. Entonces debemos tener claro de que todos somos importantes y haga sentir a los compañeros de que hay potencialidades y hay debilidades en cada uno que deben ser combinadas para lograr el objetivo de resolver los problemas que planteemos. La evaluación para el aprendizaje es más allá de obtener un número, más allá de la dicción de las calificaciones. Se trata de ir haciendo hitos de evaluación para ir tomando muestra de cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación del aprendizaje en este sentido implica una evaluación más formativa, más cercana a los procesos de aprendizaje que los productos finales. Y por último, construir conexiones horizontales significa saber que el docente también aprende de cómo aprenden sus estudiantes para mejorar su práctica de enseñanza. Mejorar esa práctica de enseñanza es nuestra tarea. Bien, con esto quiero decirles que los principios se pueden agrupar de esta manera. El principio de preparación, que involucra la relevancia y la motivación. El principio de involucramiento. El principio de la disposición, que es de lo desconocido, y la comunicación. Es importante que estos principios agrupados de esta forma nos digan a nosotros que tanto el docente como el estudiante debe estar preparado, involucrado y dispuesto a enseñar y aprender, cada uno en su rol. Eso traerá un reto de innovación en el ámbito de la docencia superior. Y es importante que nosotros no perdamos de vista que ahora, según UNESCO, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior implica y requiere que el personal docente, para transformar el programa, deberá convertirse en un orientador del proceso de aprendizaje y, en este sentido, considerar al alumno como el centro de dicho proceso, permitiéndole, mediante principios de carácter constructivista, la conducción y reconstrucción de sus aprendizajes. Eso entonces implica una innovación en la práctica docente. 1. El docente como modelo docente tendrá que ser de facilitador y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Número 2. Que el rol del alumno es el protagonista de su proceso de aprendizaje. Y número 3. Que el modelo de enseñanza es que el conocimiento por construcción o producción de parte del alumno. Entonces, colegas, hay que tener claro que debemos pasar de la transformación de un modelo docente, de estilo docente transmisivo, donde se reproducen conocimientos, a un modelo constructivo, donde el alumno produce y construye su aprendizaje, tal como lo mostramos en la figura que aparece a mano derecha. ¿Ok? Con esto pues queremos decirle que el proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo y va a depender mucho de la capacidad del docente de poder motivar al estudiante a enfrentar la búsqueda de problemas para resolverlos, pero también la disposición de trabajar colaborativamente con una propuesta coherente, científica, a través de métodos, estrategias y técnicas propuestas por nosotros como docentes, pero también abierta a que el estudiante escoja algún otro tipo de estrategia y técnica que le facilite el aprendizaje. Enseñar es facilitar el aprendizaje. Somos mediadores profesionales de la educación. Nos vemos en el próximo módulo y esperamos que esto sea la base para que usted pueda desarrollar todo lo propuesto en esta primera unidad. Espero la disfruten ricamente. Saludos y hasta luego. Dios les bendiga.